Hola amigos de Goal, bienvenidos al programa número 9 de Eurogoal. Ya sabéis, todos los días hablando aquí de lo que más nos gusta, de fútbol, de la Eurocopa y sobre todo de una jornada apasionante que tuvimos ayer y de la que vamos a tener hoy. Enseguida hablamos de todo ello, pero antes, cabecera. Jornada apasionante la que tenemos hoy en la Eurocopa. Muchos partidos interesantes, sobre todo ese plato fuerte, ese duelo auténticamente apoteósico, ese derbi en toda la cumbre entre ingleses y escoceses. Vamos a hablar largo y tendido de ello con todos los amigos que tenemos aquí. Voy ya haciendo el turno de presentaciones. Fran Sandaza, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Encantado de tenerte aquí. Tú has estado mucho tiempo jugando en Escocia, conoces la rivalidad entre ingleses y escoceses. Vamos a hablar contigo. Los que no conozcáis a Fran ya sabéis, un jugador muy importante en segunda división, con el Girona, con el Alcorcón. Estuvo también su última experiencia en el fútbol de la India, en el Dundee United, Glasgow Rangers, gran conocedor del fútbol de las islas. Ahora vamos a ir con ese análisis del Escocia-Inglaterra. Está también Paco Rico. Hola, muy buenas, Paco. Muy buenas, Rubén. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Aquí estamos ya lo decía ayer, que tenemos un tiempo casi escocés en Sevilla. Se quejó el otro día Luis Enrique del estado del césped y un poco del calor y estamos mutando a clima escocés porque tenemos 25 grados y lluvia. Bueno, pero todavía no vas con el kilt, ¿eh? No vas con la falda escocesa, al menos, salvo que me des una sorpresa, todavía no vas con eso. Y César Hurtado, por supuesto, la tercera pata de esta tertulia. ¿Qué tal, César? Muy buenas, ¿cómo estás? Hola Rubén, ¿qué tal? Muy bien, aquí estamos. Pues todo bien. Bueno, hay dos preguntas que se hace muchísimo la gente. Por la calle te paran y te preguntan. Siempre que me ven, me preguntan de la Eurocopa. Primero, ¿cuánto vale un saco de cacahuetes en Iberia? La primera pregunta. Segunda pregunta, importante, es ¿qué pasa con Busquets? Y nos lo va a contar Mario Cortegana en la última hora de la selección. ¿Qué pasa con Busquets? ¿Vuelve Busquets? ¿Va a poder jugar contra Polonia? Sí, no, no tiene ritmo competitivo. Mario Cortegana. ¿Qué pasa, gente? Aquí seguimos, no fallamos ningún día en este diario de la selección. Entrega número 5 desde que debutó España en la Eurocopa y estamos ya a poco más de 24 horas de que llegue la segunda jornada, el segundo partido, mañana en la Cartuja contra Polonia. Hay que ganar, se puede permitir el equipo de Luis Enrique un empate, pero sería jugar con fuego. Hoy ha sido un día movido en Las Rozas con ese regreso anunciado de Sergi Busquets después de afortunadamente superar el coronavirus y sin síntomas, aunque sería muy raro no solo que sea titular ante Polonia, sino que incluso tenga minutos, pero es una magnífica noticia tenerle de vuelta en Las Rozas. Viaja el equipo hoy hasta Sevilla, hablará Luis Enrique y hablará uno de los nombres propios de este inicio de campeonato, Álvaro Morata, después de haber fallado dos ocasiones clarísimas, una ante Portugal en el amistoso en el Wanda y otra en el estreno contra Suecia. Da la cara, muy valiente, el jugador de la Juventus, y a ver qué nos tiene que contar. Bueno, pues esa es la última hora que nos da Mario, ¿no? Ya lo sabemos todos, nos ponemos en situación. Busquets se incorpora a la dinámica de la selección, no ha entrenado, por lo tanto, yo creo que no va a jugar ni un solo minuto frente a los polacos y de alguna manera se le reservaría para ver si puede llegar, aunque sea justo, a ese duelo contra Eslovaquia. Fran, empiezo por ti. El tema de Busquets no va a estar. Yo no sé si Luis Enrique hará muchos cambios, pero a mí no me sorprendería que apostara por el mismo centro del campo que vimos ante los suecos. Sí, yo creo que primero es una incorporación importante que recuperamos. Sé que va a ser muy complicado que juegue porque, claro, no ha entrenado, viaja hoy. Bueno, lo importante es que tenerle ya disponible para el tercer partido. Creo que el partido contra Suecia se jugó bien. Faltó meter el balón, pero bueno, yo creo que el centro del campo apostará por el mismo centro del campo. No creo que haya muchas sorpresas en ese sentido. Así que bueno, a ver con qué nos sorprende hoy el seleccionador. De alguna manera, no sé, César, cómo lo ves tú, pero el hecho de no tener a Busquets, bueno, tenemos una pieza de recambio de garantía. Rodri estuvo muy bien ante Suecia,
Lo que pasa es que las otras dos plazas, yo creo que Coque lo va a seguir manteniendo porque Coque jugó muy bien. Y mi gran duda es si va a ser Thiago o va a ser Pedri, o incluso una tercera vía que sería Fabián. No sé cómo lo ves tú, César, esas tres alternativas. Ya en el debut contra Suecia a mí me sorprendió que no jugase Thiago. Sí que es cierto que luego apareció en la segunda parte y tampoco estuvo muy fino, por así decirlo, ¿no? Coincido contigo, creo que Coque va a seguir porque hizo un muy buen partido el otro día. Por supuesto, Rodri. Y es que tengo la duda, yo creo que va a mantener a Pedri también, que al final del partido tomó un poquito la rienda, tiró del carro y creo que va a mantener a Pedri. Yo creo que va a salir con el mismo centro del campo que contra Suecia, sí. Y la última duda que tengo yo, Paco, yo sé que vamos a salir de dudas, valga la redundancia, en próximas horas, pero el tema de Morata, de Gerard Moreno, no sé cómo ves tú ahí las intenciones de Lucho, si va a haber algún cambio drástico, si van a jugar los dos. ¿Qué te huele a ti? Yo creo que va a repetir Morata, además. Esto está muy manido, ¿no? En lo periodístico, pero Morata comparece en rueda de prensa, se ha hablado mucho de él y yo creo que va a jugar. Y saliendo además en rueda de prensa, creo que casi seguro que juega. Otra cosa es que no le acompañe o sí le acompañe Gerard Moreno, que yo no veo descartable que junte a los dos delanteros, que fue algo que, por ejemplo, hizo Vicente del Bosque en el Mundial de Sudáfrica, ¿no? Juntar a Fernando Torres y Villa. También lo hizo en 2008 Luis Aragonés, y yo no veo descartable que acabe juntando a Gerard Moreno y Morata, porque puede liberar un poco a Morata y crearle más espacios. Bueno, cerrado el bloque de la selección, hay que hablar de lo que tuvimos ayer y de lo que vamos a tener hoy. Vamos a ir con el sumario, vamos a ir con los grupos, con las clasificaciones, para ir entrando en materia un poco de cómo está marchando la Eurocopa. En el grupo A, primero los italianos, 2 partidos, 2 victorias, 6 goles a favor, 0 en contra, 6 puntos Italia líder, clasificada ya para octavos de final. Gales 4 puntos, también clasificada virtualmente, veremos otros resultados. Suiza 1 punto y Turquía, para mí la decepción de la Eurocopa, 0 puntos. En el grupo B, Bélgica 6 puntos, líder destacado, Rusia 3, Finlandia 3, Dinamarca 0. Lo tienen en chino mandarín los daneses para seguir en esta Eurocopa. En el grupo C, Holanda 6 puntos, ganaron ayer y ganaron bien. Ucrania 3 puntos, Austria 3 puntos y absolutamente eliminada, matemáticamente eliminada, Macedonia del Norte. En el grupo D, República Checa, Inglaterra, 3 puntos cada uno, Croacia y Escocia. Hoy 2 partidos trascendentales en este grupo D, el duelo entre los ingleses y los escoceses y el duelo entre los checos y los croatas. En el grupo E, ya sabéis, Eslovaquia líder de grupo, 3 puntos, España, la selección de Luis Enrique, 1 punto, Suecia 1 punto, últimos los polacos, que esperemos que cuando acabe esta jornada sigan siendo últimos, porque eso querrá decir que las cosas han ido bien para la selección española. Y en el grupo F, Portugal 3 puntos, Francia 3 puntos, Alemania 0 y Hungría 0. Ese sería un poco el sumario, sería un poco la distribución de los grupos y, por supuesto, ahora nos tenemos que centrar en lo que viene hoy. A partir de las 3, Suecia, Eslovaquia, a partir de las 6, Croacia, República Checa y a partir de las 9, el plato fuerte, Inglaterra, Escocia. Nos metemos ya de lleno con esto, Fran. Decíamos que íbamos a hablar de este partido, ingleses frente a escoceses, duelo en toda la cumbre, y me comentabas antes fuera de micrófono que van a ir la pila de escoceses a Inglaterra. Sí, no, hay 30 o 40.000 escoceses en Londres. Me comentaba un colega periodista que tengo escocés, y solo hay 2.000 entradas. Así que bueno, locura. Los escoceses de fanáticos con su país, y bueno, este partido para ellos yo creo que tienen muy pocas posibilidades de clasificarse, pero bueno, al final no tienen nada que perder, es un partidazo en historia, en fútbol y en política que lo llevan a la rivalidad máxima, y veremos qué pasa, pero ya te digo, para mí muy complicado. Sí, la última vez que se enfrentaron en un partido oficial en Eurocopa, no sé si lo recordáis, fue en el 96, ganaron los ingleses con un golazo de Paul Gascoigne, pero fue un partido vibrante, muy igualado. No sé, Paco, porque hemos hablado mucho de Italia, de Holanda, que lo están haciendo muy bien en estos 2 partidos. Inglaterra dejó 20 minutos muy buenos en el debut. No sé qué esperas tú hoy de los ingleses. Yo espero un poco que confirmen lo bueno que hicieron en esos 20 minutos con Croacia, en el que sí que hubo un poco de efecto
soufflé, ¿no? Empezaron muy bien y se fueron cayendo y al final no dejaron tan buenas sensaciones como, por ejemplo, si nos ha dejado Francia, como nos ha dejado Italia, como nos ha dejado Bélgica. Entonces creo que tienen un partido para confirmar todo eso. Aparte creo que va a ser un partido complicado porque, aunque ya decía Frank que yo también veo muy complicado que Escocia se clasifique, pero sí que si Escocia no se clasifica, por lo menos darle un susto a los ingleses va a ser el regustito que se lleven de la Eurocopa, y ese factor emocional siempre suma mucho. Ya lo hemos visto, por ejemplo, en derbis, ¿no? En el que siempre se dice que da igual cómo llega la clasificación, y creo que un poco pasa lo mismo en este derbi eurocopero que tenemos. A mí, yo he de reconocer que es verdad que con aquel golazo desde el centro del campo de Patrick Schick, pues solamente se habló de eso, pero me parece que Escocia mereció más contra los checos. No me disgustaron McTominay y compañía, pero bueno, vamos a ver un poquito el escáner, algo más en profundidad. ¿Qué poderío tiene la selección escocesa? Nos lo va a contar nuestro compi, Fran Guillén. Dale, Fran. Desde el año 1996 el ejército del tartán no pisaba una Eurocopa. De aquellas tuvieron que ir a Inglaterra a jugar y además se tuvieron que enfrentar en primera fase a los por aquel entonces anfitriones. Contra sus archirrivales volverán a jugar en esta primera fase y se intentarán tomar cumplida venganza de aquel gol legendario absolutamente de Paul Gascoigne. Veremos a ver si lo puede hacer esta Escocia dirigida por Steve Clarke, un entrenador con bastante predicamento, sobre todo como asistente en las Islas Británicas. Él como jugador estuvo más de una década en el Chelsea, luego en los Blues ejerció ya labores de banquillo, también lo hizo en el Liverpool y eso le dio el caché suficiente, los galones como para asumir un puesto de tanta responsabilidad como el de seleccionador escocés, con además a su cargo una generación cada vez más prometedora y con savia nueva más brillante y a la que estamos yo creo cada vez más habituados. Los Andy Robertson, los Scott McTominay, los Kieran Tierney, podríamos añadir incluso a Ryan Fraser, podríamos hablar de Billy Gilmour, el joven jugador del Chelsea, pero hay que hablar también de John McGinn. Todos jugadores acostumbrados ya a jugar partidos en la superélite, pero McGinn sobre todo destacó por ser sorprendente pichichi en esa fase de clasificación en la que Escocia sufrió mucho. Fue tercera de grupo, tuvo que acudir a la repesca, luego incluso jugársela en los penaltis, pero finalmente estuvieron en la Euro gracias a los goles, como digo, de su máximo artillero particular, McGinn, un mediocampista con llegada que le da mucho a una Escocia que precisamente tiene ahí su principal talón de Aquiles, en el gol, donde no va a estar Oli McBurney, donde Oliver Burke, el ex del Alavés, tampoco va a ser de la partida y donde se han entregado a un fichaje, entre comillas, el de Che Adams, el jugador del Southampton, 9 goles esta temporada en la Premier, no es un delantero descollante, no es un delantero de un nivel quizá tremendo, pero sí es una incorporación gracias a un abuelo escocés interesante, yo creo, para los de Steve Clarke, que se las van a tener que apañar para ser peligrosos también ahí y no ser únicamente rocosos. Irán con todo el orgullo del mundo a tratar de darle un susto histórico a Inglaterra y sobre todo a luchar en una Eurocopa en la que también van a poder jugar en casa, porque recordemos que hay partidos en Hampden Park, en Glasgow. Bueno, conocido ya todo el arsenal que tienen los escoceses, hemos hablado de ese duelo frente a los ingleses, repito, lo vamos a ver a las 9 de la noche, por supuesto en Mediaset. Yo creo que toca hablar de otros partidos y para mí de selecciones con nombre propio. Hoy vamos a tener a los suecos frente a los eslovacos. A mí me parece que a España le interesa claramente un empate y luego vamos a tener a Croacia frente a la República Checa. Empiezo por lo de Croacia y con un nombre propio, César Hurtado, el tema de Luka Modric. Yo creo que Croacia prácticamente depende del talento de Modric y a Modric yo no digo que le vea cansado, lo que digo es que los compañeros no le dieron muchas alternativas en el primer partido. Entonces, si tú le puedes dar la pelota a Modric, pero si no te desmarcas, si no tienes movilidad, Croacia se estanca un poco. Yo vi una Croacia muy alejada de lo que vimos en otras grandes citas. Sí, es una selección más envejecida, obviamente todos tienen más años que la última vez. Pero yo sí que me había cansado, ¿eh? Yo sí que lo vi un poquito, que acabó bastante fundido. A ver, ¿cuántos partidos ha jugado Modric este año? Es que lo ha jugado prácticamente todo. Al final, el centro del campo del Real Madrid, con Casemiro, Kroos y Modric, se ha ido repitiendo a lo largo de la temporada. Y Modric ha llegado con muchísimos kilómetros. Y yo sí que lo noté ya desfallecido al final del partido. Y además, pues también necesita que
el resto del equipo le acompañe, que Brozovic coja un poquito la manija, que también Kovacic, que las alas también entren un poquito por el centro. Sí que lo vi un poquito desguarnecido y yo sí que lo vi cansado, Rubén. Yo a Modric sí que lo vi algo fatigado y espero que hoy esté mejor porque Croacia lo necesita, porque sin Modric Croacia se pierde completamente. Y el otro nombre propio de ese partido va a ser el de Patrick Schick. No sé si, Fran, si viste el golazo que metió desde el centro del campo. Tú que eres delantero, ¿eso cómo se hace? O sea, es decir, te llega la pelota y ya tienes clara en la cabeza lo que vas a hacer, porque ejecutarlo es complicadísimo. Es que ocurre en décimas de segundo que piensas rápido, tiras y hay muchas veces te sale ahí. Yo creo que, no sé si la quería poner ahí, tiró, lo vio adelantado al portero, pero le salió perfecta. Está claro que me metió un golazo, no creo que vaya a meter muchos más así en toda su carrera porque fue un gol de locos. Ya te digo que es muy complicado eso. Hablamos del golazo, pero luego yo planteo otra cosa, es decir, siempre sueñas con marcar un gol así, lo tienes en la cabeza, incluso Pelé lo quiso hacer contra Checoslovaquia, no le salió, este gol ya mete a Patrick Schick de lleno en la historia de la Eurocopa, pero más allá de ese partido, en el otro duelo entre los suecos y los eslovacos, yo no sé cómo lo ves tú, yo es que creo que a España le conviene claramente un empate. Sí, claramente, que empaten y que, bueno, siempre está ahí el fantasma de que no puntuemos mañana y se nos complique la clasificación, porque puede pasar de todo, pero ya te digo, ahora mismo mirando egoístamente tenemos que buscar que ellos empaten y que tengamos claras las opciones de quedar líderes del grupo. Es que yo estaba pensando, claro, en todas las posibilidades y Paco, ha venido una a mi mente que me ha puesto sudores fríos. Imagínate que gana Eslovaquia. Es que si gana Eslovaquia se ponen con 6 puntos y España yo creo que ya tienen chino mandarín ser primera de grupo. Que si gana Eslovaquia te deja casi imposible ser primera y ya vimos en la última Eurocopa con este formato de que pasan los mejores terceros que España hizo una buena fase de grupo o al menos un buen arranque en la última edición en la que ganó a República Checa y ganó a Turquía, pero un traspiés contra Croacia en la última jornada la condenó a enfrentarse a Italia en octavos y Italia para casa. O sea que España también tiene que estar pendiente, evidentemente pasar como sea, pero también intentar hacer matemáticas para intentar tener el cruce más asequible posible. Y si quedase tercera, por ejemplo, es que se mediría creo que a Bélgica, si la UEFA confirma ese duelo. Y ya vimos ayer que Bélgica, por ejemplo, no tuvo su mejor partido contra Dinamarca. De hecho, Dinamarca en los primeros 60-70 minutos le da un baño, pero viene Kevin De Bruyne, que estaba reapareciendo y te cambia el partido en un suspiro. Con selecciones que tienen ese tipo de estrellas hay que tener mucho cuidado. Sí, claro, porque al final es lo que hablamos, César, que es que España tiene una buena selección, pero no tiene jugadores en el top 10 mundial, no tiene grandes estrellas que resuelvan partidos. No, si lo analizas, seguramente el jugador que en mejor forma ha llegado es Gerard Moreno. Y Gerard Moreno no está en el top de delanteros de Europa de cara a la prensa. Igual a nosotros nos gusta mucho, nos parece un gran delantero, pero creo que de cara a la opinión pública no es un delantero top de Europa. Coincido contigo, nos falta esa estrella, ¿no? Ese De Bruyne que tiene Bélgica, por ejemplo. Nos haría mucha falta. Es el Harry Kane que tiene Inglaterra. Coincido contigo, nos falta esa estrella que nos dé ese pasito para poder optar al título que yo creo que España puede ganar, pero que lo va a tener que hacer desde el equipo, no desde las individualidades. Hacemos un tiempo muerto, hacemos un break, porque tenemos que ir a la sección de Memorias de la Eurocopa. Hoy con un buen amigo, hoy con Marcos López, comentarista habitual, experto en fútbol internacional en Movistar. Vamos a conocer qué fue lo que más le gustó de una Eurocopa en la que nos hablará, remontándose en el tiempo, y de un recuerdo que tiene fresco de aquel torneo. Vamos a escuchar a Marcos. Hola, amigos de Goal. Mi primer recuerdo de una Eurocopa fue la del 84, la primera Eurocopa que viví en plenitud, dándome cuenta del proceso competitivo, de los partidos. Tengo grandes recuerdos, apenas tenía 8 años, 9 quizás, pero esa Eurocopa fue algo increíble, sobre todo porque España no era una selección ganadora, no teníamos gran tradición.
Y el trayecto o el recorrido de la selección fue brutal, desde eliminar a la Dinamarca del K.R. Larsen y compañía, eliminar a Alemania con ese gol de Maceda, que los alemanes para nosotros eran como algo intocable, y después la final con Francia. Y la recuerdo con mucho cariño porque en mi pandilla del pueblo había un chico mayor que yo, 5 o 6 años, jugábamos amistosos contra otros pueblos, contra otros amigos, y nosotros siempre teníamos, porque él era el mayor, era el que mandaba, siempre teníamos el apodo de un jugador de la selección francesa. A mí me conocían como Alain Giresse. Y la verdad que era muy divertido, porque a la vez del proceso de España viví el proceso de Francia, y tristemente para nosotros acabó mal. Acabó con ese momento de una leyenda como Arconada, que no fue bueno, pero que también eleva toda su trayectoria, porque además Arconada fue esa primera camiseta que me trajeron los Reyes, de aquella que había que planchar el dorsal y el escudo y todo eso. Y ya os digo, aquella selección fue algo increíble, fue muy divertido. Llegamos a la final muy tocados, con sanciones, con lesiones, pero España compitió, y compitió muy bien. Después ya hubo más, pero aquella fue increíble. Aquella España nos hizo vibrar a todos. Tremendo. Esos eran los recuerdos de Marcos López. Gracias, Marcos. Gracias, Saco, amigo. Y ahora yo creo que para el final me he guardado una bala de plata, un pequeño marrón, aquí para todos. Y es el siguiente. Sergio Ramos se ha despedido del Madrid. Hay gente que dice que Florentino es el bueno de la película, otro es el malo, uno Sergio se ha equivocado, otro Sergio qué pena. Pero hubo una frase de Sergio Ramos que a mí me interesa sacar aquí, que es pronto lucharé para volver a la selección española. Mi pregunta es directa, Fran, ¿tú crees que Sergio, juegue donde juegue, va a volver a jugar en la selección española? Yo creo, sinceramente, que después de esta Eurocopa, de no haber sido convocado, para mí es un mensaje de Luis Enrique hacia él de que se le ha acabado un ciclo, en mi opinión. No sé si seguirá Luis Enrique después de la Eurocopa, si cambiará la historia con la selección y volverá, pero yo creo que va a ser un antes y un después en Sergio Ramos, encima saliendo del Madrid, a ver por qué equipo ficha. Y bueno, está claro que no es lo mismo jugar para el Real Madrid o ser capitán del Real Madrid, que ahora no sé a dónde irá, pero cambia un poco la historia, la verdad. Sí, lo que pasa que, no sé cómo lo ves tú, pero tiene toda la pinta que Sergio no es de los que renuncian, ¿no? Yo creo que Sergio Ramos no va a renunciar a la selección. Es decir, si Sergio Ramos tiene que decir algo, va a seguir jugando, peleando y va a seguir queriendo batir todos los récords. Sí, eso seguro. El carácter que tiene es carácter ganador, es un tío que quiere el máximo número de citaciones con la selección, de batir récord. No sé, yo te digo que al final muchas veces en ciertos momentos el fútbol es política, y una vez que te cierran la puerta ya te puedes poner de todo lo bonito que tú quieras, que muchas veces no te salen las cosas como quieres. Te hablo, no sé, de opinión personal. Pero bueno, que conocemos a Sergio Ramos y sabemos que es un ganador y que lo va a luchar y lo va a pelear hasta el final, y seguro que alguna opción tendrá, no me cabe duda. A mí, César, no sé, pero me gustaría mucho que Sergio pudiera volver a la selección para tener la oportunidad de despedirse como se merece en el campo. Yo creo que a Sergio, los aficionados nos merecemos volver a verle al menos un partido más con la camiseta de la selección. Sí, yo también, espero que vuelva. Va a depender de su rendimiento, ¿no? Porque si te das cuenta es que llevamos prácticamente 6 meses sin verlo jugar. Lo vimos el partido de Londres, y creo que fue contra el Elche también un ratito, y ya no lo hemos vuelto a ver desde febrero. Sí, ojalá y Ramos se pueda despedir de la selección, cosa que no le ha podido ocurrir en el Real Madrid, por desgracia para él. Así que sí, coincido contigo. Hoy coincidimos en todo, macho. La verdad es que... Y es difícil eso, que tú y yo coincidamos tanto. Bueno, pero sí. Difícil no, aquí es algo imposible, es algo imposible. Pero bueno, a veces los imposibles ocurren. Sí, ya a veces veo. Los imposibles ocurren. A mí el otro día una señora me confundió por la calle con Brad Pitt. O sea, que los imposibles ocurren. Pero bueno, dicho lo cual, señores, Paco, Fran, César, muchas gracias por todo. Chicos, gracias por vernos. Gracias también a Juan Jiménez, que está siempre al otro lado, que no le veis aquí poniendo el careto, pero es el jefe de todo esto. Juan Jiménez, gracias a esto sale el programa. Así que gracias a todos vosotros, gracias a los que estáis en casa, y mañana seguimos con otro programa del Euro. ¿Vale? Chao. Hasta luego.